Muy buenas chavalines, bienvenidos y bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Pulso Adolescente, la ciencia detrás de las emociones. Es algo nuevo que estamos intentando, esperemos que tengan su apoyo dando su like, suscríbanse con la campanita. Estamos aquí con mis compañeros que va a ser el moderador. Uciel Alexander, encargado de la química. Con mis compañeras también expertas en el tema que nos van a ayudar sobre las emociones y profundizar al tema. Sí, Anneli Solís de la Ciencia Química. Ariadna Fernanda de Ciencias Biología. Rachel Casas de Ciencias Física. Mateo García de Ciencia Biología. Y yo, Miguel Ángel de Ciencias Física. Previamente me gustaría comenzar este episodio con una pregunta para ustedes, ya que como son de diferentes ramas de la ciencia, me gustaría escuchar su opinión. Por ejemplo, algunos son de la biología, otros de las ciencias físicas y otros de la ciencia química. Desde su perspectiva, ¿qué son las emociones? Las emociones para mí es una representación de cómo nos sentimos, pero depende de la persona y de la situación en la que estemos, y así pueda reaccionar la persona de una manera de la que lo ve. Para mí, las emociones es un mecanismo de defensa que nos ayuda en el día a día. Para mí, un dato profundo, las emociones son como los colores brillantes en la paleta de un artista. Para mí las emociones es sentir algo ante una situación o algo. Para mí las emociones son estrellas de colores que están en mi mente. Sí, las emociones son una respuesta espontánea a una circunstancia en específico. ¿Y ustedes creen que estos pueden tener unas repercusiones en nuestro día a día? Sí, porque nos puede dañar físicamente y mentalmente. Físicamente como con enfermedades como sobrepeso, diabetes y gastritis. Y mentalmente como estrés, ansiedad y depresión. Y como lo veíamos en las imágenes anteriores, también pueden no solo dañarnos a nosotros, sino que nosotros, mediante esas emociones que sentimos, dañar a los demás, como lo veíamos en las imágenes anteriores. Y esto es provocado porque no hay una muy buena educación emocional en nuestras casas y tampoco en las escuelas, lo que ocasiona que haya pérdidas incluso de los alumnos, porque pues no hay muy buena información acerca de cómo controlar las emociones y tener un equilibrio. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo varias veces he visto que, por ejemplo, en mi salón, algunos de los alumnos se pelean o tienen así problemas con otros y llegan incluso a agredirlos. Pero, ¿qué tiene la ciencia que decirnos acerca de esto? ¿Qué podemos hacer para controlarlo? Pues saber controlar tus emociones, tener una alimentación saludable y tener una actividad física. Una alimentación saludable, ¿cómo qué podría ser? Porque hoy en día ya ves que hay muchos productos que no son muy sanos. Pues guiarse por el plato del buen comer o también alimentos que no sean ultraprocesados. Algo que yo he escuchado es de que nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque nuestro intestino tiene muchos neurotransmisores. ¿Se producen neurotransmisores en el intestino? En el intestino. Por medio de los alimentos que consumimos, ¿no? Sí. ¿Me podrías mencionar algunos alimentos que produzcan algunos neurotransmisores? La serotonina, alimentos que lo producen podría ser el chocolate, la avena y el arroz integral. Bueno, el omega 3 también se produce por salmón y chía, entre otros. Sí, el omega 3 está relacionado con los neurotransmisores, pero ya que estamos hablando de los neurotransmisores, ¿me podrían decir más acerca de qué son los neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores en base a la alimentación son muy importantes, ya que por ejemplo en la serotonina es producida más que nada en el autoestima y el equilibrio emocional. Entonces si tenemos un desequilibrio, o sea, si es más o es más o es menos, pues puede ocasionar lo que es lo contrario, que es la depresión. Sí, los neurotransmisores son como sustancias que segrega el cerebro por medio de procesos como la sinapsis y todo eso. Uh-huh. Algo que mencionabas era el chocolate, ¿no? Que era un alimento. Yo he escuchado que el chocolate, cuando una persona está triste, siempre le recomiendan que coma chocolate para que se sienta mejor. Sí, esto solo nos da una felicidad momentánea y a veces esto se le llama alimentación emocional, que es cuando comemos pero no tenemos hambre y necesitamos saciarnos emocionalmente. Es como la frase, un bolillo para el susto. Ah, sí, porque por ejemplo, el bolillo se convertiría en la glucosa, que también nos ayuda en nuestros neurotransmisores. ¿Y por qué creen que sean importantes los neurotransmisores? Día a día.
Para mí los neurotransmisores son muy importantes, ya que si falta alguno de esos puede provocar las enfermedades recién mencionadas de como ansiedad o depresión, porque la falta de la serotonina genera depresión o etcétera. Sí, a raíz de eso podemos ver muchos problemas que se nos dan. ¿Y existen algunos otros métodos para producir estos? Sí, existen otros métodos como la actividad física o los deportes. La actividad física genera los neurotransmisores naturalmente. Bueno, crea los cuatro recién mencionados de neurotransmisores: la dopamina, serotonina, oxitocina y Las endorfinas. endorfinas. Que las endorfinas están más relacionadas con las actividades físicas. Sí, ya que es la de más físico, porque puede hacer de que no sientas tanto dolor cuando si te pegas o haces una ruptura muscular. Bueno, pero ¿qué ventajas puede tener esto en nuestro día a día? Que hacer actividades físicas. Bueno, tiene como ventajas desarrollar la estrategia y el entrenamiento duro. También puede regular la ansiedad y los malestares. Pero como todo tendrá sus desventajas. Sí, muchas desventajas, como ahorita dije, son rupturas de los músculos o de los huesos también, aunque también puede generar estrés las competiciones o entrenamientos muy estrictos de deportes. Ustedes, al igual que los de primero, realizaron diversos experimentos, ¿no? Sí, unos experimentos que se realizaron fueron en un salón que se hacía una actividad física en las primeras horas para ver si tenía alguna mejora entre sus emociones, gracias a que sacábamos una gráfica sobre las emociones de un emocionómetro. ¿Y qué resultados obtuvieron a partir de esto? Aproximadamente en el salón del experimento tuvimos un 57% de felices, Felicidad. y de los otros salones tuvimos un aproximado de 45%. Entonces, eso concluye que la actividad física se ayuda a las emociones. Y ustedes realizaron igual un experimento, ¿no? De la misma manera, pero con una dinámica diferente que fue la alimentación. ¿Me pueden platicar un poco de cómo les fue? Sí, nosotros hicimos en cada uno de los primeros una encuesta de qué comían los alumnos. Entonces, lo que predominaba era que los alumnos comían pura comida chatarra. Pero uno de los alumnos, bueno, los alumnos decían que pues no podían comer cosas Comida saludable. comida saludable Sí. porque la cafetería vendía puras comidas chatarra. Ajá. Sí, ese es un problema que hoy en día podemos ver mucho, que es más difícil conseguir los alimentos saludables que alimentos ultraprocesados, que lo cual es muy irónico, porque anteriormente no era así. Sí, en un primero se escogió y se hizo el experimento de dejar de comer harinas y azúcares, y esto dio un resultado en el emocionómetro, porque en los demás salones donde se fue a hacer la encuesta decían que comían comida chatarra, y cuando dejaron en el primero que se seleccionó para el experimento, dejaron de comer las azúcares y los alimentos ultraprocesados, se mostró que tenían más felicidad que las personas o los alumnos de los otros primeros que comían comida chatarra. Sí, pues con esto ya podríamos comprobar que sí tiene gran relevancia. Pero también algo que me preocupa a mí es de que hoy en día casi los alumnos, bueno, casi niños, adolescentes de 12 a 15 años ya no salen tanto como antes, se la pasan más que nada en casas y, o sea, en otras cosas que no son actividades físicas, como por ejemplo el celular, televisión y cosas así. Sí, hicimos una encuesta también de aproximadamente 100 personas, que el 20% de las personas dijeron que se hacen actividades físicas o deportes, pero el 80% de las personas dicen que no hacen actividades físicas o deportes y se quedan en casa jugando lo recién mencionado. Lo cual es muy alarmante porque, pues, en el paso del tiempo hemos visto que es más probable que ahora los alumnos puedan tener enfermedades desde más pequeños que como se veía antes, como por ejemplo la depresión y cosas así. En conclusión, nosotros creemos que las actividades físicas y la alimentación sí tienen una gran relevancia en cómo nos sentimos día a día. Es por eso que los invitamos a ustedes a que todos los días realicen actividad física, por lo menos unos 5 minutos, 10, 20,
ya que ustedes vayan viendo para que aumentando de poco a más. Y también acompañarlo con una alimentación sería óptimo, con una alimentación sana y tratar de no tomar tantos productos que sean ultraprocesados. También de vez en cuando pueden darse un gusto, no estamos diciendo que de plano ya no tomen, ya no coman ni tomen nada. Esto es todo por ahora de nosotros y les pedimos que si les gusta este video lo compartan para que más personas se puedan informar. Gracias. Bye.